Hola, buenas tardes. Mi nombre es Chávez Marmolejo Fátima Jimena, del grupo 16401 de la materia de habilidades directivas 2, y yo les voy a hablar sobre la comunicación oral y escrita. Y nos dice, ¿qué es la comunicación oral? Es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado en un idioma. La comunicación oral es probablemente la forma más temprana del intercambio de información de nuestra especie, que tuvo su origen de la invención misma en el lenguaje verbal. Y ella tiene algunas características, que son: la primera, emplea ondas sonoras, que esto nos quiere decir que es un sonido propagado en algún medio físico, por ejemplo el aire, que nos ayuda a transmitir la información de un hablante a otro. La segunda nos dice que es efímera e inmediata, o sea que se desvanece en el tiempo, ya que las ondas sonoras pasan y no se preservan en el aire. La tercera nos dice que es, es presencial y directa, la cual se deriva del punto anterior y quiere decir que requiere de la presencia eh, simultánea de los interlocutores. Esto es como, para que se genere una charla, se necesitan de por lo menos dos personas, que se genere primero esa charla donde el emisor y el receptor estén intercambiando información, y esto lleva a que los interlocutores tengan una comunicación donde ya sea presencial o directa esa comunicación que tengan. Eh, Nos dice que suele ser improvisada. Esto también más es que después la comunicación oral puede ser coloquial, menos formal y rígida, aunque existen también ocasiones en que es lo contrario, ya que pueden ser como más exigente de esa comunicación o más formal, pero eso ya es en otro ámbito, cuando puedes estar en lo laboral, en algo más profesional o en algo más formal. Pero la mayoría de las veces la comunicación oral se genera de manera más informal o menos coloquial. Nos dice que permite la rectificación. Eh, Esto es que al estar presentes los interlocutores siempre pueden aclararse los términos de comunicación, explicarse los malentendidos y añadir información necesaria. Esto es la que se puede generar como esa respuesta en ese momento, ya que entre los interlocutores, en ese momento, en el intercambio de información, se puede generar una respuesta en ese momento. Suele ser bidireccional. Esto es que el emisor y el receptor suelen intercambiar sus roles, lo cual permite que la información vaya y venga entre ambos. Esto puede suceder mucho en una lluvia de ideas, en un debate, incluso en una charla entre amigos, pero puede ser que intercambien como ese rol y permiten que entre todos den sus puntos de vista, intercambien información y así pueda llegar a más personas. Y bueno, los elementos de la comunicación oral consta de dos tipos, que son los primeros, los elementos lingüísticos, que son aquellos propios del lenguaje verbal, tales como un canal, que son las ondas sonoras que transportan los sonidos, eh, el mensaje, que contiene la información transmitida, el código o idioma, que es lo que codifica y decodifica para crear un sistema de representación común entre el emisor y el receptor, ya que si alguno no habla el mismo idioma, ya que si alguno no habla el mismo idioma, por ejemplo, la comunicación es imposible. Entonces, eso es el código, el idioma, y el idioma es como muy importante para que
se puedan entender, ya que si no hablan el mismo idioma o no está bien como redactado el mensaje, va a ser difícil que el receptor entienda el mensaje que quiere hacer llegar, esa información que quiere que entienda. Y los interlocutores es, son el emisor, que es el que codifica el mensaje, y el receptor, que es el que lo decodifica y que normalmente intercambian sus roles. Los elementos extralingüísticos es el contexto. Es el momento y el espacio en el que tiene lugar de conversación y que pueden plantear ciertos retos comunicativos o entorpecer la comprensión del mensaje. Gestos y elementos pragmáticos. Esto es como la cara que ponen, que hacen con las manos, qué tan cerca se dicen del uno al otro la información y todo un conjunto de información que forma parte de esto hace que el receptor entienda el mensaje y todo esto es como es lo que modifica significativamente la información transmitida. O sea, estos gestos pueden modificar mucho la información, por eso tenemos que tener cuidado de la manera en que expresamos al momento de dar la información. Y las capacidades personales nos dicen que cada interlocutor tiene una capacidad personal y particular para comunicarse, el funcionamiento de su anatomía, su competencia lingüística y su información lingüística, entre otros. Los tipos de comunicación oral se pueden clasificar en dos, que es la comunicación oral espontánea, que es de tipo informal, casual, libre e improvisadora. Que esto es que los elementos extralingüísticos cobran mayor relevancia y lo dicho es que pueden organizarse de manera más o menos caótica. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en una fiesta, en un bar, en, incluso en una plática entre amigos en la escuela, pues se puede dar como una comunicación oral espontánea porque es un poco más informal y es libre y es improvisadora. La comunicación oral planificada es de tipo formal, organizada y preparada. Esta es de manera más estricta, exigente, por lo que requiere de mayor foco en los elementos del lenguaje, ya que esta se puede generar más en un debate, en una conferencia, incluso, por ejemplo, en una clase de un maestro hacia los alumnos, debe de ser es una comunicación oral planificada y porque debe de ser más formal, más preparada y esto genera más exigencia y es por ello que esta sería una comunicación oral planificada. Ahora vamos con la comunicación escrita, que nos dice que es aquella que establece a través de palabras o de cualquier otro código escrito. Esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras el receptor lee. Siempre como canal habrá un dispositivo físico que puede ser un papel o la pantalla de la computadora o incluso la pared. Eh, la comunicación escrita se dice que es de las más antiguas, ya que fue a través de la pictograma, donde son signos o dibujos que representan el concepto o la idea. Y algunas características de la comunicación escrita es que no es simultánea. Eh, Esto quiere decir que no recibe el mensaje a medida de que se va produciendo, como sucede en la conversación, en la que mientras va el emisor habla, el receptor escucha. En este caso no sucede así. Y otro es que permanece en el tiempo, a diferencia de la comunicación oral, este sí puede quedarse en el tiempo. Debe respetar las reglas. El mensaje debe adaptarse a las reglas gramaticales u ortografía.
Ahora, la importancia de la comunicación escrita nos dice que permite la difusión del conocimiento, que es con la que la redacción y la publicación de contenidos de este tipo, por ejemplo, en un libro, es muy importante para la difusión del conocimiento. Entonces, por eso debe estar bien redactado y, y es como más exigente en la ortografía, en signos gramaticales, etcétera. El tiempo ya no es un obstáculo. Esto se refiere a que los mensajes se pueden almacenar y ser difundidos en generación en generación. Enriquece la cultura. Gracias a la comunicación escrita surgieron nuevos tipos de expresión, géneros, que van desde la novela hasta la poesía, pasando por los cuentos y las obras de teatro. Las distancias se rompen. Al igual que el tiempo, las distancias ya no son un impedimento para la difusión del conocimiento, ya que ahora las personas pueden estar en dos países diferentes y se pueden comunicar sin ningún problema. Ya, la otra dice que ayuda a los vínculos personales. Las cartas primero y luego los mails, los chats, las redes sociales han ayudado a que las personas a mantenerse en contacto o incluso a romper los vínculos que al paso del tiempo y la distancia habían roto. Entonces ahora con tanta red social que existe y como ya ha avanzado tanto la tecnología, ya no hay como impedimentos de tiempo o distancia que no nos permitan comunicarnos. Los elementos nos dice que es la estructura. Como su nombre lo indica, es la manera en que el emisor ordena o estructura aquello que quiere comunicar. Pueden ser párrafos, capítulos, diálogos, etcétera. El estilo es la manera en que se redacta el contenido en cuestión y el contenido es aquello que se quiere comunicar. Puede ser conocimiento a las cualidades del producto, a lo que quieres vender, una historia de ficción, entre tantos otros. Algunas ventajas es que nos permiten la organización. A través de la escritura se pueden reglamentar leyes y códigos que estructuran y controlan a una sociedad. Fomentan la reflexión. Esto es que antes de escribir la persona debe pensar aquello que quiere comunicar. Entonces esto ha implementado mucho la reflexión en las personas. Disminuye la distorsión. La escritura acota los niveles de interpretación y manipula en la manipulación que un intermediario puede introducir. Eh, ya como conclusión se puede decir que la comunicación oral, a diferencia de la comunicación oral, la comunicación escrita es una tecnología inventada por nuestra especie para satisfacer la necesidad de guardar la información en el tiempo. Eh, entonces, pues la gran diferencia es que la comunicación oral puede generarse en cualquier momento, puede ser de manera informal o formal, y se puede dar en cualquier momento y en ese momento entre los interlocutores, puede existir una respuesta en ese preciso momento. Y la escrita, pues va más allá de que tiene que ser un poquito más exigente, ya que para que la persona entienda bien el mensaje debe de ser bien redactado y deben de respetar las reglas tanto gramaticales como de ortografía. Y puede ser que tarde un poquito más en llegar la retroalimentación de ese mensaje, pero pues las dos comunicaciones nos han servido muchísimo para generar la comunicación entre las personas. Y bueno, pues eso sería todo. Espero y se haya entendido. Gracias por su atención.